Pregúntenme y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue. Buen día, amada iglesia, amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite para entrar en su palabra y poder reflexionar en ella en esta nueva semana, que nos permite disfrutar de algunos devocionales en la contestación de algunas preguntas. Y para esto te invito a orar para pedir a Dios su dirección en nuestras vidas. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por todo lo que usted hace por nosotros día tras día, Señor, y por las bendiciones que derrama sobre nuestra vida. Queremos pedir, Señor, que usted sea con nosotros en estos momentos que disponemos nuestro corazón para entrar en su palabra y que a través de ella usted hable a nuestras vidas. Un servidor, como cada ocasión, Señor, que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amado hermano y amigo que nos acompañas, hoy estamos reflexionando y sacando algunas enseñanzas a través de dos preguntas que nos hicieron llegar. Una persona estaba leyendo por ahí lo que era Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, y hace la siguiente pregunta: si son agradables los votos, los juramentos o las mandas ante Dios. Y ahorita estaremos contestando esto a través de la palabra de nuestro Dios. Alguien más nos hace la siguiente pregunta, pensando un poquito en lo que es el perdón de pecados, en la intercesión. Nos pregunta lo siguiente, hablando acerca del rol de los sacerdotes en la Biblia, si son necesarios los sacerdotes hoy en día. Y también estaremos contestando esto por medio de la palabra de nuestro Dios. Quiero ir a la primera pregunta para aprovechar nuestro tiempo. Y esto lo voy a basar en Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, Mateo 5 del 33 al 37 y Santiago capítulo número 5, versículo 12, que nos hablan sobre el mismo tema. En el Antiguo Testamento, amada persona, la gente utilizaba los votos o los juramentos delante de Dios, parte de ello como un ejemplo del voto nazareo que un padre hacía sobre un hijo para consagrarlo delante de Dios, e implicaba algunas cosas en la vida de este niño o adolescente, cuando fuera adolescente o aún cuando fuera adulto, que era que no pasaría la navaja sobre su cabeza, no podía tomar algo fermentado y no podía tocar algo muerto. La mayoría de los votos realmente eran incumplidos por la gente, y esto llevó a que mucha gente quedara muy mal delante de Dios. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo lo encontramos diciéndonos que ya no deberíamos de practicar dichos votos, ya no deberíamos hacer dichos juramentos. El Señor Jesús nos habla más bien que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Dónde aparece esto? En Mateo capítulo número 5, versículo 33 en adelante, que dice así: además oíste que fue dicho a los antiguos: no jurarás sino cumplirás al Señor sus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y vienen algunas cosas y termina diciendo: pero que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto, del mal procede. Sabes, amada persona, lo que el Señor nos dice es que no deberíamos de estar practicando estas cosas ya. Lo que deberíamos de tener es palabras sin necesidad de juramentar por algo, en algo especial que queramos hacerlo. Encontramos lo mismo en Santiago también. Santiago capítulo 5 versículo 12 nos habla de lo mismo, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque es lo que Dios busca más que un compromiso. Él quiere algo que surja de forma natural en nuestros corazones para dárselo a Él sin necesidad de jurar algo, sino entregarlo simple y sencillamente, y que nuestro sí sea sí o no. Encontramos hoy en día a personas ofreciendo mandas ante Dios o otras deidades más. ¿Por qué digo esto? Porque si se le ofrece un culto a dicha lo que sea, se conoce como una deidad, y hay gente que hoy en día ofrece mandas delante de Dios, o da mandas o ofrece mandas ante cualquier otro ídolo, cualquier cosa. ¿Y sabes qué es una manda? Es la oferta que una persona hace a otra para darle algo, claro, asumiendo que la otra persona lo está aceptando. Y mucha gente hace esas mandas asumiendo que Dios está aceptando lo que se le está ofreciendo, cuando Mateo nos dice: ya no necesitas hacer esos juramentos, no requiero esos votos, no son agradables, en pocas palabras, delante de Dios. Y lo peor de todo, me parece que en el pensamiento de mucha gente intenta pagar a Dios con mandas el obrar en sus vidas. Es decir, que como Dios hizo algo por ellos, o quieren que Dios haga algo por ellos, ellos ofrecen estos juramentos delante de Él diciendo: si tú haces esto, yo te pago de esta forma. Tristemente, amada persona, Dios no se agrada de estas cosas, porque lo único que hacen realmente es quitar nuestra gratitud ante Él.
¿Por qué digo esto? Porque la gente intenta pagar favores. Y si pagas el favor, por lo tanto, ¿para qué vivir agradecido con Dios si yo ya le pagué lo que Él hizo por mí la vez pasada, hace 2 años, 1 año, o lo que va a hacer por mí, yo ya le pagué a Dios? Por lo tanto, ¿para qué vivir agradecido? Y lo único que produce de alguna forma es un alejamiento en nuestras vidas. Por lo tanto, concluyo diciendo, según la Escritura, estos ya no son agradables delante de Dios, ni necesitamos hacer nada para pagar los favores de Dios. Todo lo que Dios hace es un regalo, como una bendición. Su misericordia es un regalo en nuestras vidas, y ningún regalo se puede pagar, porque entonces no sería regalo. Voy a la segunda pregunta, que es: ¿son necesarios los sacerdotes hoy en día? Hebreos capítulo 4, versículos del 14 hasta el capítulo 5, versículo 10, Hebreos 10 del 11 al 22, Primera de Timoteo 2:5, Marcos 2:7, Primera de Juan 1:9, nos hablan acerca de la función y labor sacerdotal. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, amada persona, tenían una función determinada. ¿Y cuál era esta? Era el representante e intercesor ante el hombre delante de Dios. Es decir, el hombre iba con él y el sacerdote hacía una labor de intercesión para llevar la ofrenda de esa persona delante de Dios. Esto hablo del Antiguo Testamento. Y eran solamente un tipo o una imagen de lo que se cumpliría con la venida de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Cuando Jesús viene, amada persona, y muere por los que habíamos de creer, esto se le llama como el Nuevo Pacto. Si has visto, tu Biblia está dividida en 2 secciones: el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Cuándo se da el Nuevo Pacto? Con la muerte y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto hace de alguna forma, amada persona, que tú y yo podamos ver en la Biblia algunas cuestiones. Número 1, las 2 funciones que el sacerdote hacía era presentar la ofrenda para el perdón de pecados del pueblo e interceder por el hombre, cosa que el Señor Jesucristo ha hecho al morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. No necesitamos más intercesores. De hecho, la Escritura nos dice por ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12, que Él murió una sola vez, lo que no pudieron hacer todas las ofrendas y los sacrificios a través del sistema sacerdotal. Dios lo cumple con su único sacrificio, un único sacrificio, y para siempre. No requerimos más entregarle delante de Dios algo, sino ya está cumplido de alguna forma. Por lo tanto, me parece que esa función que el sacerdote hacía ya no la necesitamos. Además, también la otra cuestión era interceder por el pueblo, porque el pueblo no podía acercarse a un Dios santo, y el sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer esa intercesión por el pueblo. Sabes, al romperse el velo del templo con el sacrificio de Cristo, da acceso directo al Padre. Esto lo puedes encontrar en los evangelios. Cuando el Señor Jesucristo muere en lo que conocemos como el Viernes Santo, a las 3 de la tarde, dice por ahí la Escritura que Él dice: consumado es, porque pagó el pecado de nosotros. Y en ese momento el velo se rasga. El velo era algo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, era algo grueso, y se rasga con la intención de, ¿qué? De decir: ya toda persona puede entrar libremente y tener acceso delante de Dios. Por lo tanto, Hebreos también nos habla acerca de ello. Los pasajes que ahorita te compartí nos habla acerca de esto. Y hoy en día, amada persona, ya no requerimos más mediadores. El único mediador que tú y yo requerimos es nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No nadie más. No requerimos otros mediadores, porque no hay más mediadores. El único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Ya los sacerdotes quedaron obsoletos, quedaron fuera de funciones, porque lo que ellos hacían, Jesucristo vino a dar el cumplimiento pleno acerca de ello. Por lo tanto, no necesitamos, más sacerdotes. Lo que requerimos en las iglesias, hablando de la iglesia del Señor, cualquiera que ésta sea, requieren pastores, requieren ancianos, requieren obispos, porque es lo que la Biblia da como títulos. Esto puedes verlo en todo el Nuevo Testamento, y no encontrarás ningún sacerdote más que los que había en el tiempo de Jesús, porque Jesús da inicio al nuevo pacto, y desde ese momento Dios y la Biblia vas a encontrar que nunca levanta un sacerdote más, porque el único sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero decirte algunas cosas más. En lo popular, el perdón de pecados se da al confesar ante el sacerdote otro hombre, es decir, un hombre confiesa ante otro hombre llamado sacerdote, o se le llama así, y paga la penitencia y encuentra el perdón de pecados. Según lo que nos dice Marcos 2:7, es que nadie puede perdonar pecados más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Nadie más puede hacerlo.
Es decir, Marcos 2:7 nos dice que el único que perdona pecados es Dios. Por lo tanto, aunque tú vayas ante otra persona, esa persona no puede decirte queda libre del pecado. Esa persona no puede hacer eso porque el único que perdona es Dios. Y la penitencia realmente no sirve de nada porque no requerimos una penitencia para quitar el pecado en nuestra vida. Ese pecado ya fue pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario y pagó no solamente por aquel pecado, sino por todo nuestro pecado, pero sí requerimos de alguna forma acercarnos a Él porque pecamos y requerimos el perdón de su parte. ¿Cómo se hace esto en nuestras vidas? Lo que nos dice la Biblia es que para encontrar el perdón de Dios se requiere, según 1 de Juan 1:9, que vayamos ante Dios y por medio y único medio Jesucristo pidamos el perdón a Dios y Él nos da ese perdón a nuestras vidas. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que no requerimos algo más, requerimos solamente ir ante Jesucristo, ir ante Dios y por medio de Jesucristo decir reconozco mi falla, me arrepiento y no quiero seguir en ese pecado, y el pasaje nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Amado hermano, quiero compartir contigo 3 enseñanzas. La primera de ellas es, ante Dios no cuenta lo que prometas, cuenta la firmeza de un sí o un no. Hoy en día ya no somos llamados para hacer algunas mandas, para hacer votos, para hacer juramentos. La palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, es decir, busca hombres y mujeres de palabra. No que tengamos que comprometernos por algo para cumplir, sino que podamos vivir con un sí o con un no, es decir, con convicciones en nuestra vida. Segunda enseñanza, nunca podremos pagar las misericordias que Dios nos regala. Como decía hace un momento, mucha gente intenta pagar esas misericordias. ¿Cómo? Entregándole algo a Dios. Dios, créeme, ya no se agrada de ello, porque a final de cuentas, cuando pagamos ese regalo de Dios, lo único que hacemos es quitar nuestro agradecimiento, porque ya pagué, ¿por qué debo vivir agradecido? Y los regalos de Dios no se pueden pagar porque son regalos. Por lo tanto, podemos vivir agradeciendo a Dios y en agradecimiento, agradándole a Él, pero no cumpliendo algo para pagarle. Tercera enseñanza, Cristo es el único sacerdote que hoy necesitamos para ir a Dios. Ya no requerimos más sacerdotes, ya no requerimos más intercesores, porque el único intercesor entre nosotros y Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entiéndase así, el único. No hay otro corredentor, no hay otro intercesor, el único intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, amado hermano y amigo que nos acompañas, y te esperamos mañana, si Dios lo permite, para seguir reflexionando sobre la palabra de nuestro Dios. Pregúntame y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue.